Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy estamos con vosotros, Samuel Luque en el control, y en el estudio Manolo Camacho, Antonio Manuel Mateos y Rosa Varas. La querella contra los crímenes del franquismo sigue su curso y cada día crece el número de personas que de un modo u otro se suman a ella. Hoy vamos a facilitar información práctica para que todos los que lo deseen puedan incorporarse a ella. Después haremos un repaso general a la actualidad del movimiento memorialista y comentaremos algunas de las noticias más destacadas. Y nos despediremos invitándoos a participar en la concentración de la Gavidia del próximo sábado y dedicando un sentido recuerdo a las víctimas de la matanza de Atocha y a otras del franquismo de las que también en estos días se cumple el aniversario. Bueno, pues hola Manolo Camacho, hola Antonio Manuel, hola. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, ambos sois miembros de AMIJA, la asociación que promueve el programa, pero también sois miembros de la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina, digamos una sección andaluza de la Plataforma Nacional. Concretamente tú, Manolo, eres del grupo de trabajo que se ocupa de las querellas y tú, Antonio Manuel, del grupo de las mociones de apoyo. Así es. Bueno, hemos dicho que vamos a dar información práctica, pero quizá antes podríamos hacer un pequeño resumen de cómo está la querella y de cómo está concretamente en Andalucía. No sé quién de los dos nos lo puede contar. Venga, pues... Bueno, la situación actual, como sabéis, se constituyó en el mes de septiembre la Plataforma Andaluza. La constituimos 30 organizaciones, políticos, sindicales y del movimiento memorialista, y a partir de esa constitución se crearon varios grupos de trabajo, en concreto el de mociones, el de querellantes y adhesiones, el de planificación, organización y el de comunicación pública. Sí. Y bueno, en la actualidad hemos tenido una representante de la asociación y de la plataforma recientemente en Buenos Aires con la jueza María Servini de Cubría. Y bueno, ya le ha trasladado gran parte del trabajo que le hemos ido adelantando de los diferentes grupos de trabajo. En concreto creo que han sido más de 1000 adhesiones las que se han presentado y se han trasladado las querellas que hasta ahora se han presentado. Así es. Bueno, ¿hay alguna novedad en la plataforma española? Creo que están esperando una visita. Sí. Se habla de nuevas imputaciones. Sí, bueno, ya conocemos por parte de los medios de comunicación de masas que se produjo la toma de declaraciones de dos represores, de Billy el Niño y del Capitán Muñeca. Después de muchas dilaciones, muchos obstáculos, pues parece ser que está previsto que para el mes de febrero sea la primera vista. Y bueno, a raíz de eso se está anunciando la próxima presentación de nuevas peticiones de imputación, ¿vale? Y luego, bueno, con esto ha coincidido en el tiempo la presencia aquí en España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que emitió un informe contundente sobre la situación actual en España con respecto a lo que se está haciendo por parte de la administración pública con las víctimas de la represión franquista, informe que concluyó pues, en varias cuestiones que ya digo fueron contundentes. La necesidad de que el Estado tome partida
y atiende a esas peticiones de las víctimas en la búsqueda y la identificación de las fosas y la exhumación. Cuando habla también del plazo a partir del cual empezar a contar si hay crímenes que han sido prescritos o no. Bueno, porque sabéis que la sentencia del Supremo, de la Sala Segunda del Supremo de 2012, la 101/2012, bueno, uno de los argumentos que utiliza para no seguir la investigación es precisamente el hecho de... Se remite a la ley de amnistía del 77, dice que esos crímenes, esos delitos están prescritos y además, bueno, que además no hay ningún tipo de responsabilidad penal sobre su causante, efectivamente. Bueno, pues las conclusiones de ese grupo de trabajo tumba ese tipo de argumentaciones y como consecuencia de ese informe que se presentó recientemente, pues en breve, el día 24, estará aquí en Sevilla. Bueno, está hoy, pero el 24 estará aquí en Sevilla el relator especial para la promoción de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff. Vamos a tener temas en estos días. Sí, la verdad es que últimamente con la memoria siempre tenemos temas, lo que indica que la memoria, el movimiento memorialista está bastante vivo. Hay que compensar la falta de compromiso de la administración central, el gobierno del país, que como sabéis, bueno, pues este año, desde hace 2 años para acá, el presupuesto para la aplicación de la ley de memoria ha pasado de 27 millones de euros a 0 euros, ¿no? Entonces, tendrá que ser desde el movimiento memorialista, desde este tipo de iniciativas, como intentemos, como pretendamos, pues el que la llama no se apague, ¿no? Definitivamente. La querella argentina, precisamente como tú dices, ha sido una de las puntas de lanza del movimiento, ¿no? Ha sido una la posibilidad de que acabe la impunidad y otra un poco el apoyo moral del movimiento memorialista cuando está pidiendo todo el tiempo, pues eso, que había que tratar el tema de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, que se quiere desde aquí dentro de España soslayar como sea. Y sobre todo el hecho de que ha facilitado la difusión del trabajo de los movimientos memorialistas y con ello pues la socialización del interés por la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Eso es clave en este trabajo. No me quiero extender yo mucho en eso, pero es que hasta ahora, la verdad, que cuando hablabas de esto, la mayoría de la gente te miraba como diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? ¿No? Todavía en esas cosas. Poca credibilidad. Ahora ya parece que, porque desde fuera y desde la ONU empiezan a decir lo mismo, parece que tenemos más crédito. Sí. Bueno, hemos dicho que íbamos a tratar información práctica. Yo creo que hay muchísima gente con familiares represaliados del franquismo, bien fusilados, bien deportados, bien, en fin, que fueron perseguidos por la dictadura. Y muchas personas que no se han animado a tomar ninguna decisión al respecto, o no han querido, o no ven el camino. Entonces, ahora que tenemos el tema de la querella, quizás fuera bueno que diéramos alguna información concreta sobre ¿qué se puede hacer para sumarse a la querella? Perfecto. Pues bueno, el procedimiento para sumarse a la querella es aparentemente sencillo. Hay 3 tipos básicos de modalidades, ¿vale? La querella, que es el que tiene ahora mismo mayor número en Andalucía y en España, son las que presentan los familiares directos de víctimas. La denuncia. Y por último, la adhesión particular. Bien, la querella, los pasos que hay que ir dando, el fundamental es la adquisición de un poder notarial, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es dirigirse a un notario y que te otorgue un poder para que te represente ante la justicia argentina. Es muy importante que tenga la apostilla de la Haya, si no es que no tiene validez porque es un caso que se está juzgando fuera de nuestra frontera, entonces tiene que tener esa validez. A continuación, lo que tenemos que hacer es recopilar toda la información de la que dispongamos sobre el caso que queremos denunciar. En primer lugar, tenemos que demostrar la relación de parentesco con el familiar que denunciamos, bien por las partidas de nacimiento y de función, estableciendo la línea de parentesco, o bien por el libro de familia. Es muy importante que estos documentos sean originales o, en su caso, fotocopias compulsadas, ya que así nos lo requiere la jueza, ¿vale? Por último, tenemos que redactar un pequeño informe donde tenemos que incorporar todos los datos
identificando en la medida de lo posible pues las personas que ejercieron represión, o si sabemos los nombres de las personas que asesinaron a nuestro familiar. Cuando tenemos toda esa documentación reunida, tenemos dos posibilidades: o la mandamos por correo certificado a Madrid a los abogados que se están encargando de la causa, que son Ana María Mesuti y Carlos L. Poy, o bien tenemos otra posibilidad que está más cerquita, que es presentarlo en el Consulado de Argentina, que se encuentra en Cádiz. El procedimiento que estableció para la querella es prácticamente el mismo para la denuncia. En este caso no requiere tanta documentación, sino que tú, como persona que has sido testigo de un acontecimiento, o de una tortura, o de una represión, puedes presentarte en el Consulado de Argentina en Cádiz y presentar la denuncia correspondiente. Allí lo que sí es importante es que hay que llamar previamente para obtener la cita. Y por último, pues Perdona, Manolo, ¿los denunciantes tienen que ser familiares, o eso simplemente se trata de que tú sepas, por ejemplo, dónde puede haber una fosa común y tú vas y lo denuncias? El denunciante en ese caso sí. Si es, por ejemplo, si tiene esa información, puede presentar la denuncia, pero el querellante sí tiene que ser familiar. Y el denunciante no. El denunciante basta con que sepa de algo que piensa que debe de poner en conocimiento. O ha sido testigo o es testigo vivo de algún acontecimiento que ha vivido en el pasado, o simplemente tiene conocimiento de una persona que ha desaparecido y quiere denunciarlo. Y por último están los documentos particulares de adhesión, que eso es simplemente una firma de apoyo con tu nombre, tu DNI y tu firma, para que las asociaciones, en este caso el grupo de trabajo que nos encargamos de esto, podamos remitirlos como documentos de apoyo a la causa argentina. Uh-huh. No sé si lo hemos comentado o se me ha ido. ¿Sabemos qué número de querellantes hay en Andalucía, o sabemos a lo mejor de los que tenemos conocimiento, porque a lo mejor no tenemos una información exhaustiva de esto? Pues sí, alrededor desde 2010 a que empezaron las primeras denuncias a nivel estatal, hasta ahora en Andalucía estamos hablando de unas 30 querellas. Y a raíz del establecimiento del grupo de trabajo estamos preparando 2 grupos en torno a unas 10-15 personas en los próximos 15 días. Bueno, pues va a ser un empujón importante. Un empujón importante. ¿Y qué hacen para declarar? Porque también hemos escuchado algo de las videoconferencias que en un momento se intentaron, pero que el gobierno español presionó para que no se pudieran llevar a cabo. Exactamente. Estaba prevista la comparecencia de los primeros querellantes, pero el gobierno español, como tú bien dices, prohibió, o sea, retiró esa posibilidad. Pero ahora parece que se retoma con la visita de la jueza argentina el próximo mes de febrero. Está previsto que hoy nos visite en España, y parece que se van a retomar las declaraciones y la videoconferencia desde Madrid. La gente se tendría que personar en la embajada de Argentina en Madrid. O allí en Madrid directamente, donde nos convoque la jueza. Y bueno, tiene intención de tomar declaraciones a los querellantes. Desde nuestro grupo de trabajo se plantea que sean las personas más mayores las que primero presten esa declaración, por motivos evidentes. Claro, el problema de que el tiempo apremia. Bueno, también están, creo, las mociones de apoyo, que es de otro grupo, que es Antonio Manuel. Sí. Es otra forma de adhesión, solo que institucional, ¿no? Bueno, ya tenemos constancia de varios municipios de la comunidad autónoma que han aprobado en sus respectivos plenos mociones de apoyo a la querella, fundamentalmente mociones impulsadas o bien por el Grupo Municipal Socialista o bien por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Quiero destacar el hecho de que recientemente se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía que iba en esta dirección, y la moción que a propuesta del Grupo Izquierda Unida obtuvo un respaldo mayoritario del Pleno de la Diputación Provincial. Las mociones impulsadas por uno u otro grupo político son muy similares, por lo tanto no hay ningún tipo de motivo que provoque algún tipo de contradicción por parte de los grupos que la están promoviendo, y básicamente pues incluye 2 puntos: la condena del golpe de Estado del 18 de julio del 36 y de la represión posterior que provocó el genocidio franquista. Y por otro lado, pues el apoyo y el respaldo a la iniciativa del juzgado
de instrucción número 1 federal de Buenos Aires, ¿no? a la querella 4.591/2010, ¿no? Que es como está catalogada, ¿no? Entonces, el próximo jueves tenemos una reunión, los componentes del grupo de trabajo de mociones, bueno, un poco para planificar, para dar otro empujón a la hora de hacer llegar a los plenos municipales, a los grupos municipales, un modelo consensuado de moción, y al mismo tiempo establecer canales de retorno de esas mociones una vez aprobadas por los respectivos plenos municipales, ¿no? Porque es difícil saber cuántas mociones de apoyo hay ahora mismo, ¿no? Es complicado por una razón. Bueno, nosotros sabemos las que nos constan, las que nos han llegado, pero también ocurre que los grupos políticos a los que hacía referencia trasladan modelos de moción a los diferentes grupos municipales antes de la constitución de los grupos de trabajo y además de la plataforma andaluza, antes del mes de septiembre. Ocurre que aquello pues nos está provocando un problema de manera totalmente involuntaria, y es que no estuvo previsto a dónde y cuál era el canal de retorno de esas mociones. En fin, es una dificultad añadida que nos tendrá que hacer retomar determinadas cuestiones desde el principio y ir sondeando los diferentes municipios de las 8 provincias andaluzas, cuáles ya, a iniciativa de un grupo político o del otro, han aprobado esas mociones y están esperando a que alguien las reclame en los correspondientes archivos municipales, ¿no? Es que claro, los movimientos son difíciles porque yo no sé si vosotros recordáis el número de asociaciones que hay en la plataforma andaluza. Son 30, en torno a 30. En torno a 30 y de toda Andalucía. Lo que pasa es que Andalucía. cada uno funciona un poco autónomamente, más con la distancia que tenemos aquí física entre un lado y otro de Andalucía, ¿no? En la última asamblea estuvimos valorando la posibilidad de ir creando plataformas provinciales de apoyo a la querella con su correspondiente reproducción de los grupos de trabajo que ya existen en la plataforma andaluza. Yo creo que ese trabajo en red pues va a facilitar mucho, tanto el trabajo que se hace desde el grupo de Manolo como nuestro, como cualquier de los motivos. Lo que nos contáis, en concreto lo que nos contaba Manolo, o sea, en cuanto a cómo se es querellante, la verdad es que es una cosita un poquito compleja. Sí. ¿Hay algún punto, hay alguna dirección de internet, algún enlace o algo en donde cualquier interesado pueda ver con un poquito de calma la información que le estamos dando ahora mismo de viva voz? Sí. Pues mira, se pueden dirigir a la página de CEAQUA, que es www.c.ceaqua.org, o bien también nosotros solemos colgar bastante información en las redes sociales a través de la página que tiene la Asociación de Amija, y de todos modos voy a facilitar un correo electrónico donde podéis escribirnos a la plataforma andaluza y allí podéis solicitar una información y os la remitiremos encantados. Ese correo es pazquerellaargentina@gmail.com. Bueno, pues podemos hacer la invitación a todo el que nos está oyendo, ¿no?, a sumarse a la querella, a sumarse a la plataforma, que tiene muchísimo trabajo, y ahí está todo el mundo echándole las horas que normalmente deberíamos de tener para nuestro disfrute particular. También disfrutamos buscando la justicia, sí, para las víctimas del franquismo, para nuestro familiar y para todos, porque es una cuestión de justicia social. Quizá podríamos ahora terminar recordando un poco por qué la querella argentina se está llevando en Argentina, porque, bueno, en fin, yo recuerdo algunos antecedentes yo resumiría la situación en que la justicia española no trabaja en absoluto por los derechos de las víctimas del franquismo. Nada. Exactamente, ¿no? Entonces, parece, esto es un sentimiento, pero parece que también es una cosa ya asumida, digamos, oficialmente, cuando hay un país que dice que él puede llevar a cabo esa querella, porque uno de los requisitos para hacerlo dice que se cumple, que es que la justicia del país de origen no hace nada, ¿no? Claro. Así es. Bueno, sí, algunos ejemplos tenemos tremendo, por aquí. Es tremendo. Por ejemplo, somos un país que presumimos
de estar a la cabeza de la búsqueda de la justicia universal. Participamos en todo tipo de convenciones internacionales, declaraciones de organismos internacionales, en compromisos que van en esa dirección, pero luego los problemas de casa que siguen sin resolver, ¿no? Todavía tenemos en nuestro ordenamiento jurídico una ley que aportó mucho en favor de las libertades en su momento, pero que dentro del contenido de esa ley, en concreto en su artículo 2, me refiero a la ley de amnistía del 77, pues decía que quedarían amnistiados todos aquellos delitos cometidos por funcionarios o fuerzas de seguridad del Estado contra los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. A mí eso me parece una absoluta aberración, ¿no? A pesar de que paralelamente pues estamos participando en todo ese tipo de declaraciones con concertaciones internacionales y de todo tipo. Claro, con ese ordenamiento jurídico lo tenía fácil el Tribunal Supremo, ya aparte de que parece que hay poca voluntad. El otro día le escuché decir a alguien en una entrevista de radio a raíz de la visita de los compañeros y compañeras a Argentina, que bueno, aquellos jueces que para poder acceder al Tribunal Supremo, aquellos jueces que forman parte del Tribunal Supremo, para poder ser miembro del Tribunal Supremo, han tenido que tener en torno a los 30 años de carrera judicial. Esos jueces hace 30 años, cuando juraron sus cargos de jueces, lo estaban jurando con los principios del movimiento de salvación nacional, del franquismo, ¿no? Entonces, poco se puede obtener. De hecho, bueno, apela a la prescriptibilidad de delitos que por su naturaleza no prescriben, son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles. Apelan a una ley que era la que hacía referencia, que es totalmente anacrónica y que va en contra de garantizar los derechos humanos, como es o al menos protege cualquier tipo de delito pasado contra los derechos humanos, exime de responsabilidad a sus causantes. Entonces, con ese ordenamiento jurídico el Tribunal Supremo lo tuvo fácil. Y además le echó la pelota al tejado de los jueces territoriales diciendo que esto son competencias vuestras, las sumaciones y la búsqueda de fosas. Sin embargo, esa indicación no se sigue al pie de la letra por parte de los jueces territoriales, como sabemos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues es cierto de que aparte de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, al mismo tiempo pueden ser investigados por cualquier otro país, siempre y cuando el país donde se produzcan no pueda o no quiera llevar a cabo la investigación judicial de ellos. Y eso es lo que permite y lo que facilita a la jueza María Servini el iniciar el trabajo al que nos estamos refiriendo, el de la querella argentina, basándose en esos principios de justicia universal, imprescriptibilidad de los delitos y delitos que pueden ser investigados por cualquier país del mundo, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho en el sumario que después de hablar de ofrecer esta información práctica de cómo sumarse a la querella, recordemos que hay muchísimas víctimas del franquismo y muchísimos familiares que siguen viviéndolo como una cosa particular, privada, como obligó el franquismo a vivirlo a todo el mundo, pues eso se ha quedado en muchos sitios, que sus familiares se merecen un reconocimiento y que la sociedad española se merece saber lo que pasó y en fin, empezar una reconciliación. Nos merecemos una reconciliación a partir de una serie de acciones de, pues, otra vez de verdad, justicia y reparación. Bueno, pero habíamos comentado que íbamos a hablar de algunas noticias destacadas de lo que se está moviendo últimamente en el movimiento memorialista, valga la redundancia. Y quizá podíamos empezar, porque tiene relación con lo que hemos hablado, con el trabajo que está haciendo AMIJA, la asociación que promueve el programa, de la que somos los tres, en una fosa común de un pueblecito de la Sierra de Huelva que se llama Encinasola. ¿Qué se está haciendo allí? Bueno, en principio, en estos momentos, poco, y me explico. Los trabajos en Encinasola empezaron hace un tiempo con la firma de un convenio entre AMIJA y la Diputación de Huelva, a través del cual, bueno, pues se aseguraba la financiación de los trabajos de identificación, localización, cata y exhumación e identificación de víctimas. Y luego la posterior inhumación y dignificación en los entierros, ¿no? Que es un poco el proceso que se sigue. Bueno, iniciamos el trabajo una vez autorizado por parte del ayuntamiento, a los cuales le presentamos las solicitudes de los familiares que sospechaban, los familiares de aquellas víctimas que se sospechaban estaban en esa fosa.
Se presentaron las solicitudes, el Ayuntamiento autorizó, se siguió el protocolo establecido, comunicación a la Dirección General de Memoria Democrática, autorización, etcétera, etcétera. Y fue en el mes de noviembre cuando se produjeron los primeros trabajos de localización, cata y descubrimiento de los cadáveres. Pues una vez descubierto los 5... ¿Cuántas personas se presume? Bueno, se presume. Que tenemos certeza 5. No hemos podido seguir indagando porque una vez aparecen las primeras víctimas con síntomas de violencia, tengo que aclarar que los 5 cuerpos tienen síntomas de violencia, ¿no? En fin, sí, por la agujeros en los cráneos, por otras efectivamente, lesiones perimortes, fractura. Entonces, además, tenemos fotos y son absolutamente impactantes, ¿no? Como fueron arrojados de manera totalmente indiscriminada en esa fosa. Entonces, una vez que podamos exhumar esos cuerpos es cuando podremos seguir ahondando para ver si hay otros niveles de enterramiento. Una vez descubiertos esos cuerpos, se puso en conocimiento del juzgado de Aracena. La jueza pide informe a Fiscalía y a la espera estamos de que eso se produzca. ¿Que se archiva la causa en la denuncia? Pues continuaremos con los trabajos de inhumación y de identificación de los... ¿sí? ¿De inhumación? No, perdón, de exhumación, de identificación, me equivoco. Y posteriormente. Para archivarse la denuncia igual hay que... No. Bueno, salvo que haya una petición explícita por parte de la jueza de que eso se vuelva otra vez a... Pero, en fin, lo escandaloso es que... No sé por qué no actúan de oficio, si estamos ante cuerpos con evidentes signos de haber sido víctimas de una muerte violenta, ¿no? Pero bueno, ahí estamos a la espera, no queremos tampoco adelantar acontecimientos, ¿no? De momento la fosa está descubierta, está cubierta con lonas y estamos a la espera de que... Y puede pasar que, es obligado, entiendo yo que es obligado, una vez que se encuentran unos restos con signos de violencia, es obligado presentar la denuncia, es lo que estoy entendiendo, ¿no? En ese momento, sin poder seguir los trabajos. Entonces, se depende un poco de la actitud del juez. Claro. El juez lo puede dejar ahí tiempo, hay unos plazos... Un poco no, se depende todo de la decisión que tome el juez, ¿no? Porque a partir de ahí va a ir condicionando muchas otras decisiones posteriores, ¿no? Yo en este caso concreto no sé, pero sí tengo un poco idea que la tendencia, después de la famosa sentencia con el ex juez Garzón, que ya no sabemos si le pesó más lo de Gürtel que lo de la memoria, que prácticamente fue un aviso a navegantes, digamos, de que aquello no se podía tratar, claro. Se depende de los jueces que... en fin, la experiencia no es precisamente de que estén muy activos en el tema, ¿no? De todas maneras, yo creo que a nadie se le escapa que detrás de esta postura del Poder Judicial hay una decisión política. Hay quien no le interesa que se siga profundizando en estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerza política actualmente en el gobierno que tiene todavía muchas conexiones con el antiguo régimen, ¿no? Por razones familiares, por razones ideológicas, Entonces, bueno, prefieren cerrar páginas con el veredicto final que dictó la versión de los que ganaron la guerra, ¿no? Y de los que nos sometieron durante 40 años. Yo creo que es importante lo que ha ocurrido en Málaga recientemente con la inhumación, la dignificación de las víctimas de la fosa de San Rafael, la fosa más grande de Andalucía, con 3.700 cadáveres. No sé si la más grande de España, pero si no, debe ser una de las más grandes, una de las mayores, donde en ese trabajo han participado las 3 administraciones, la autonómica, la local y la estatal, pero lo que es más importante, una de las administraciones está gobernada por el partido de la derecha. En fin, yo creo que eso debe de terminar ocurriendo si queremos y si pretendemos que cerrando esta página, como creo yo que se debe de cerrar, después de que se haga verdadera justicia y reparación de esas víctimas de la represión franquista, es cuando empezaremos a hablar de una verdadera consolidación democrática en España. Mientras eso no ocurra,
fin, estaremos tapando nuestras vergüenzas y recibiendo las lecciones que la comunidad internacional tenga a bien darnos cada vez que consideren oportuno, como está pasando con el caso de la querella argentina. Entonces, bueno, en fin, posiblemente esté pecando de demasiado confiado, ¿no? Pero ahí está el primer ejemplo, un trabajo que se inicia por iniciativa del gobierno anterior, del Ministerio de Presidencia, y se han concluido y se ha autorizado por parte de una administración local gobernada por el Partido Popular. En fin, no sé. De todas formas, hasta que eso no se produzca, yo creo que no se va a conseguir eso que decía antes, ¿no? La consolidación democrática en este país. La reconciliación. Y la reconciliación. Claro. Yo creo que hay que confiar, porque sería muy difícil asumir que una vez que hemos desenterrado unos cuerpos y los hemos localizado y más o menos los hemos identificado, sería muy difícil asumir que volvieran o que decidieran volver a cubrirlo, porque tenemos que pensar también en las familias que han depositado la confianza en nosotros. Y ¿cómo le dices tú ahora a una persona de más de 80 años que hemos localizado a tu familiar, pero que el juez ha decidido que vuelve a enterrarlo? Eso es muy duro. Y yo creo que sería, como digo, muy complicado o muy difícil de asumir que eso volviera a ocurrir. Entonces, queremos confiar en que la postura en esta ocasión, en Encina Sola, pues vaya en la dirección que todos queremos. Yo creo que esta postura, que es la propia del movimiento memorialista, de que se tiene que trabajar todos estos temas, afortunadamente en los últimos tiempos cada vez más es una opinión que se hace pública, no quiero decir un clamor, pero es la misma opinión que está dando Naciones Unidas y lo ha dicho en septiembre. Ahora que viene el relator especial que hemos citado antes, que tiene un nombre muy largo, va en la misma línea. Es todo un proceso. Parece que hoy considerar que una situación como la dictadura que tuvimos nosotros, cualquier situación de gobiernos autoritarios y de gobiernos criminales, que se soluciona simplemente diciendo nos olvidamos de esto y pasamos página, aparte de una crueldad, es una ingenuidad total. Sí. Parece que todo el mundo... Sí, es una falta de democracia absoluta. Claro, y el relator de Naciones Unidas, que hemos estado leyendo algo, establecen unos procesos para los países que han vivido situaciones así, que puedan superar eso. A nadie se le ocurre. Claro, esto nos podrían decir los partidos que empezaron la transición, los primeros partidos, que la situación era delicada en aquellos tiempos, que había que tener mucho cuidado, que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado, en fin, pero con el tiempo que ha pasado, que se nos siga diciendo lo mismo, bueno, pues ya hay mucha gente diciendo lo contrario. No por ser repetida es menos cierta la frase, ¿no? La de que aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Esperemos que no sea así, pero es cierto que en comparación con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, dentro de los contenidos curriculares de la educación secundaria se habla del nazismo. Aquí en España tenemos problemas para poder hablar de la represión fascista. Sí. En todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos. Y no solamente eso, sino que, bueno, el otro día escuchamos a este diputado del PP de la manera más indigna posible, pues decir que hay gente que se acordó de su padre cuando ha habido las subvenciones, cuando las subvenciones en ningún momento han sido dirigidas a las víctimas, ni a los familiares de las víctimas. Ha sido para financiar trabajo de investigación, de divulgación, de sumación, de localización. En fin, no paran de buscar excusas. El trabajo voluntario impresionante. Se apeló a las asociaciones. Claro, se apeló a la reconciliación, a una falsa reconciliación, a una falsa consolidación democrática en la transición. Ahora se está apelando a la crisis. Pero no hay ningún problema para financiar a la Fundación Francisco Franco o a la Basílica de la Macarena, donde debemos recordar que aún sigue enterrado el cuerpo del general fascista y represor Quipollano, ¿no? Tú ya has comentado un poquito lo del cementerio de Málaga, que era una de las noticias que yo pensaba que merecía la pena comentar. Podríamos también hablar algo yo creo que de la noticia más gorda que tenemos en este momento, es la visita del relator, que he dicho yo que tenía un nombre muy largo, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, que es justo lo que estábamos hablando. Es un señor, creo recordar, colombiano, que se llama Pablo de Greiff.
la visita a España la hace del 21 al 31, es decir, empieza hoy. Lo tenemos en Sevilla el viernes y el sábado, día 24 y 25. Y... muy cerquita de aquí, la reunión del viernes. Ajá, en el Hotel Plaza de Armas. El Hotel Plaza de Armas. A las 6 de la tarde. Ahí asistirán las asociaciones. Asociaciones de víctimas, víctimas. Familiares. Bueno, ¿qué podemos decir de este señor? ¿Cuál es su papel? ¿A qué viene? ¿Cuál es la función? Bueno, este hombre ha sido designado por el Consejo Europeo, por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Naciones Unidas, y ha sido nombrado para 3 años. Y bueno, ha sido como consecuencia del informe que el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas pues emitió recientemente, ¿no? Y al que hemos hecho referencia. Bueno, pues este hombre viene precisamente a prestar colaboración, cooperación en recabar información, a través de la reunión con víctimas, con instituciones, con organizaciones, etcétera, etcétera. Además, en ese nombramiento, como decía, era para 3 años, pues el propio Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas insta a los gobiernos a que cooperen con el relator especial, solicita al secretario general de Naciones Unidas y a la alta comisionada que le preste asistencia técnica para poder llevar a cabo su trabajo, que irá en la línea de dar respuesta a esas recomendaciones que hace el grupo de trabajo en su informe, y al mismo tiempo pues solicita al relator especial que vaya informando anualmente al Consejo General, al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de Naciones Unidas del resultado de esos trabajos. Yo creo que va a ser una figura muy importante en ese trabajo de investigación y de recuperación de la memoria que el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha propuesto, ha sugerido al Gobierno que debe iniciar cuanto antes. Efectivamente, es un señor, y yo creo que merece la pena recalcarlo, es un señor que trabaja situaciones, digamos, en términos sanitarios postraumáticas, es decir, trabaja precisamente los procesos de transición de una sociedad que ha estado en una situación de sometimiento, digamos, hacia una situación de democracia. Claro. Es fuerte para nosotros que después del tiempo que ha pasado en la dictadura venga un señor que tiene este cometido. Cuando hemos estado pidiendo justicia por muchas atrocidades similares que se han estado produciendo en otros sitios de la geografía universal, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante la visita y le dedicaremos un tiempo, porque muchas veces al leer los documentos estos de Naciones Unidas, la verdad es que no solo nos reafirmamos los que estamos en el movimiento memorialista, sino que vemos también más argumentos, más, en fin, cosas que no se nos había ocurrido. Decimos, pero es que tenemos razón, porque se está diciendo esto. Esa idea de que cuando se establece una especie de protocolo de cómo salir de una situación de dictadura a una democracia, dice cómo alguien se ha planteado, lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo alguien se ha planteado que esto lo podemos pasar así, diciendo amnesia general y se acabó. Bueno, tenemos una noticia buena también que podemos comentar, que ha sido los lugares de memoria. Eso ha sido en un Consejo de Gobierno andaluz del pasado diciembre, que se han, como es promulgado, que se han promulgado nuevos lugares de la memoria. Vamos a comentar esto, porque creo que de unos poquitos que había se ha casi triplicado, ¿no? Sí, esperemos que sea mucho más. Esperemos. Bueno, ¿quién lo cuenta? Desde 2011 hasta el 27 de diciembre de 2013, que fue cuando se pronunció el Consejo de Gobierno de Andalucía, había 16 lugares de memoria en toda la comunidad autónoma, de los cuales 4 creo pertenecían a la provincia de Sevilla, como era la Pañoleta de Camas, el Canal de los Presos, el Parque de los Luchadores por la Libertad de Fuente de Andalucía y la fosa del cementerio de Puebla de Cazalla en Sevilla. Y se formuló una petición por diferentes organizaciones, movimientos memorialistas, para ampliar el número de lugares de memoria. Se hacen 61 peticiones, se documenta, y de esas 61 hubo una respuesta favorable a 34 de ellas. Las otras 27 restantes están todavía sometidas a estudio por parte de la mesa de expertos del Consejo dedicado a estos temas de la Junta de Andalucía. Y en esos 34 nuevos lugares, pues os cuento, de la provincia de Sevilla
han sido designados por su interés con respecto al papel que tuvieron en la represión franquista las antiguas cárceles de La Ranilla, aquí en Sevilla, y la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús de Gran Poder, así como la casa de... No, perdón, estas eran las que estaban antes. Lo he dicho al contrario. Ranilla y la Comisaría de Jesús de Gran Poder en Sevilla, la casa de Blas Infante en Coria y el lugar de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la carretera de Camora eran los que estaban desde 2011. Los nuevos que se han incorporado de Sevilla, entre esos 50 que ya hay, son los que decía La Peñoleta, Canal de los Presos, Parque de los Luchadores de Fuente de Andalucía, de los Luchadores por la Libertad, y la fosa del cementerio de la Puebla de Cazalla. Es decir, tenemos, creo que 8 o 9 en la provincia de Sevilla, esos 50 lugares de memoria. Y hay 27 que todavía están siendo estudiados, ¿no?, sus peticiones. Por falta de tiempo no podemos citar los demás porque, claro, nos extenderíamos mucho. Pero este programa, quizás sea bueno que lo digamos de vez en cuando, probablemente lo dirán en otros de Radiópolis, se oye por la frecuencia normal de radio, pero también se coge muy bien por internet. Si ponemos Radiópolis, y entonces podríamos oírlo desde Jaén. Yo sé que se oye en Argentina, que bueno, entonces lo que pasa es que hoy no tenemos tiempo, pero quizá en algún momento le dediquemos un programa, un poquito más de espacio a estos lugares de memoria, porque además, ¿por qué son lugares de memoria? Pues es muy interesante saber muchas veces lo que pasó allí. Yo, por ejemplo, yo soy de Cádiz y he visto que han metido como lugar de memoria las murallas de Puerta Tierra, que decimos allí. Ahí fue donde fusilaron a mi abuelo. El penal del Puerto, donde estuvo mi abuelo. El castillo de Santa Catalina, que ya estaba nombrado, donde estuvo mi abuelo. Entonces, bueno, son cosas que recordar por qué están ahí también es un poco, no sé, rememorar a la gente que pasó por allí. Sí. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí digamos, panorama general de cómo está la memoria en estos momentos, porque no me gustaría que termináramos el programa hoy sin recordar a una serie de víctimas del franquismo que en estas fechas de finales de enero cumplen, digamos, aniversario de su muerte. Antes de empezar con el tema, vamos a escuchar una canción que precisamente recuerda una de estas víctimas. Un chico que se llamaba Enrique Ruano. Después contaremos la historia porque primero vamos a oír la canción. Este chico murió a manos de la policía en 1969 y se le hizo una canción que la música era de María del Mar Bonet, yo no recuerdo la letra. Y tenemos aquí la versión de Elisa Serna. La canción se llama Esta gente que querrá, y lo que cuenta un poco es un momento que se temía bastante en aquellos tiempos, que era cuando de madrugada llamaban a tu casa y era la policía. Y era la policía que venía a buscar a la persona que fuera y se la llevaba. Pues esta es la canción, Esta gente que querrá. Madrugada, toda la casa está en calma, la madre le sale a abrir, arrebujada en la bata, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Preguntaron por el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces de golpe se despertaba esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara esta gente que querrá, que llaman de madrugada.
La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba y que en la universidad su compromiso afirmaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada, no sabe cómo escapar, el miedo le torturaba. Después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra. La madre que entra después grita y llora desgarrada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Llamaron de madrugada, la ley una hora señala, muerto el estudiante está. Fue un golpe al filo del alba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Bueno, pues esta es la canción que se compuso en homenaje al estudiante Enrique Ruano, ya lo hemos comentado antes. Pues Enrique Ruano fue detenido a finales de enero de 1969, hace ya 45 años, y tras estar 3 días pues en la Dirección General de Seguridad, que se llamaba, pues según la policía, un día lo llevaron a su casa, que era un 6º piso, y se les escapó y se tiró por la ventana y murió. Entonces, esta fue la versión policial, la versión de la oposición y la versión de la calle, porque en el 69 no había quien se creyera mucho lo que se contaba, lo que la dictadura contaba, era que este estudiante falleció en el interrogatorio y entonces para ocultar la muerte, el crimen, pues lo llevaron a su casa y lo tiraron por la ventana. Es uno de los recuerdos que queríamos hoy tener. Pero también en estos días recordamos los 37 años de la matanza de Atocha, uno de los hechos más luctuosos del franquismo, o más bien de la transición. En la noche del 24 de enero del 77, 3 pistoleros de extrema derecha se presentaron en un despacho de abogados laboralistas vinculados a comisiones obreras que había en la calle Atocha de Madrid. En ese momento en el despacho había 9 personas. Los pistoleros los pusieron contra la pared y sin más pues los tirotearon. No hubo más, simplemente los pusieron contra la pared y los tirotearon. De las 5 personas que había en el despacho, 5 murieron y 4 resultaron heridas, algunos con secuelas de por vida. Podríamos decir sus nombres. Yo creo que merece la pena recordarlo. Los fallecidos eran Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Los heridos se llamaban Alejandro Ruiz Huerta, Lola González Ruiz, Luis Ramos y Miguel Sarabia. Hubo otro abogado que se llamaba Ignacio Montejo que se libró porque ese día se fue antes del despacho. No vamos a citar los nombres de los 3 pistoleros que fueron detenidos, no merece la pena citar sus nombres, pero sí, como muestra de la situación que se vivía en aquel momento, sí podemos decir que uno de ellos se escapó en un permiso carcelario y se supo que andaba por Paraguay. Bueno, parece que, en fin, no lo tuvo muy difícil, parece ser.
Uno cumplió condena, el otro parece ser que también, pero para que nos hagamos un poco idea del perfil de estas personas, pues acabó en una cárcel de Bolivia condenado por narcotráfico. Los propios abogados decían que se había detenido a los ejecutores, pero que no se había llegado a saber. Bueno, se condenó a una persona que era del sindicato vertical del franquismo, pero que los auténticos instigadores del hecho, que se decía que pretendían llevar la transición al desastre, aumentar la tensión de modo que tuviera otra vez que se pudiera justificar una actitud autoritaria, pues que de esas personas no se supo. Un recuerdo a las víctimas de Atocha, y precisamente porque hablamos de esas fechas también, no podemos dejar de recordar a 2 estudiantes que en aquellos días también murieron en la calle. Uno de ellos se llamaba Arturo Ruiz, estaba en una manifestación, que en aquellos tiempos había mucho movimiento en la calle, y también fue un pistolero de extrema derecha el que le disparó y lo mató. Al día siguiente se convocó una manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz. La policía actuó, lanzó botes de humo y alcanzó a una chica que se llamaba Mariluz Nájera, que murió por el impacto del bote de humo lanzado por la policía. Bueno, es bueno citarlo no solo por un reconocimiento a estas víctimas, yo creo que también una reivindicación frente a esas versiones que dicen que las libertades democráticas han venido a España porque así lo decidieron o tuvieron una actuación determinante las últimas, digámosles, autoridades, porque aquí le pega mucho el nombre, las últimas autoridades del franquismo. Pues yo creo que no se puede olvidar, no es justo, no hay derecho que se olvide las luchas que se llevaron en la calle, las manifestaciones, las huelgas, las víctimas que hubo, unas mortales, las menos afortunadamente, pero muchos detenidos, muchos interrogados, muchos fichados, mucho miedo, pero a pesar de eso hubo una importante lucha popular que yo creo que, si no digo que fue determinante, digo que fue fundamental para que en España vinieran las libertades. Yo creo que es una cosa que nos debe orgullecer como pueblo y que también es un ejemplo que siempre es útil en este momento, lo que puede la voluntad de un pueblo. Y ya con esto pues nos vamos a despedir. Solo nos queda decir alguna cosita de cita y le vamos a pedir a Manolo que nos lo diga. Bien, pues como cada final de sábado de final de mes, os esperamos en la convocatoria que nos reúne a todas las asociaciones y plataformas de la memoria en la Plaza de la Gavidia, en Sevilla, este sábado 25 a las 12 de la mañana, para seguir reclamando verdad, justicia y reparación. También quiero recordaros los enlaces que os he facilitado para pedir información sobre la querella y sobre cualquier aspecto de documentación, asesoramiento. Y uno general es el www.ceaqua.org. Y si queréis escribirnos directamente a la plataforma andaluza, pues podéis hacerlo a pazquerellaargentina, todo junto, @gmail.com. Bueno, pues ya solo nos queda despedirnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar dentro de 2 martes, es decir, el próximo 4 de febrero. Muchas gracias a Antonio Manuel y a Manolo que han estado con nosotros. Y hasta entonces, salud y memoria. Saludos para todos.